Continuando con esta exploración que proponíamos anteriormente en relación a la compulsa de materiales heterodoxos del campo del arte en relación o que contribuyan a la reflexión en torno a los derechos de la naturaleza, vamos a hacer unas muy breves reflexiones en torno a dos ejes o dos tópicos que plantean una intersección entre literatura y cine en relación a los derechos de la naturaleza. La primera tiene que ver con recuperar dos clases de materiales. Uno que es literario, pero que remite al libro del Génesis, al Antiguo Testamento, puntualmente al capítulo 1, al capítulo 9, donde se narra la historia de la creación y la historia de Noé. Y segundo, el correlato cinematográfico, que es la versión precisamente fílmica de esta historia de Noé que se narra en el libro del Génesis. Puntualmente nos estamos refiriendo al film del mismo nombre, Noah, en su nombre en inglés, dirigido por Darren Aronofsky y estrenado en el año 2015. Puntualmente lo que nos interesa rescatar de la compulsa de estos materiales literarios y cinematográficos es la idea de la creación. Sin ir más lejos, ustedes van a tener disponible una escena que pueden ver finalizada esta intervención, que es precisamente la escena en donde Noé cuenta la historia de la creación, como la primera historia que él alguna vez conoció. Y en esa historia de la creación lo que vemos es una suerte de representación fílmico ilustrada de los capítulos 1, de los primeros capítulos del libro del Génesis. En esta representación fílmica de este material antiquísimo de la literatura y de la historia, fundamentalmente de la creación, lo que vemos es la creación de un mundo y cómo el hombre, con la creación de un mundo fundamentalmente natural, y cómo después los seres humanos, puntualmente el hombre, comienza a degradarlo, a contaminarlo y a destruirlo progresivamente, sobre todo dentro de la lógica de lo que es un discurso bíblico, un discurso religioso, que plantea un mundo encantado, un mundo que está creado por la gloria de Dios y por los cuales los seres humanos son considerados como huéspedes de ese mundo y por lo tanto deben cuidar todas las creaciones de Dios que son una expresión de Él. En esa narrativa religiosa encantada, el hombre o los seres humanos se posicionan en esta compulsa de materiales como un factor de degradación y de objetivación de la naturaleza. El segundo material que queremos rescatar es estrictamente literario. Nos estamos refiriendo a un cuento muy bello escrito por Haroldo Conti en el año 1975 que se llama La balada del Álamo Carolina. La balada del Álamo Carolina es un cuento muy bello, recomendamos su lectura, de hecho también está disponible entre los materiales de este curso. Decía, fue escrito por Haroldo Conti, un escritor muy importante de la segunda mitad del siglo XX, de las letras nacionales, lamentablemente desaparecido durante la última dictadura militar, en donde se recuperan algunas ideas que también son interesantes para este curso. El cuento comienza con un epígrafe extremadamente bello que es un anónimo japonés que dice: «Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece». Esta idea de escisión de un discurso de un humano que le está diciendo a un ciruelo, a un árbol, a un frutal, que si él no vuelve, si no vuelve para cuidarlo, si no vuelve para regarlo, si no vuelve para estar con él, la primavera como expresión del mundo natural siempre va a volver y por lo tanto el ciruelo siempre va a poder florecer. Hay claramente aquí una idea de pensar el mundo natural y puntualmente este ciruelo como un valor, como una entidad en sí misma, como un valor inherente, independientemente de la intervención de los seres humanos en este mundo. Conti, a lo largo del cuento, La balada del Álamo Carolina, lo que hace es otorgarle una subjetividad a un árbol. De hecho, el cuento es la historia desde la perspectiva de un árbol, la mirada de un árbol a medida que nace y va creciendo y va desarrollando su tronco principal, sus ramas, sus hojas, cómo se relaciona con las distintas estaciones del año, el invierno, la primavera, el otoño, el verano, cómo se relaciona en relación a los seres humanos, cómo siente el árbol, cómo siente cómo los pájaros se posan sobre sus ramas y construyen sus nidos y sus refugios, cómo el árbol siente y se relaciona a través de sus raíces con el resto de la tierra. Claramente le otorga una subjetividad y es una forma de moralizarlo. Y al mismo tiempo se hace una interesante referencia a la idea del tiempo. Conti recupera de alguna manera algunas reflexiones que son claramente borgianas en relación al tiempo y que nos remiten a un cuento de Borges que se llama El Sur. En El Sur, Borges hacía una serie de consideraciones en torno al tiempo como sucesión, que es el tiempo que vivimos los seres humanos, distinguiéndolo del tiempo de los animales o el tiempo de la naturaleza, que como un tiempo que él caracteriza como el de la eternidad del instante, como el de un presente continuo permanente. Conti recupera esta idea y le atribuye precisamente a un árbol, al Álamo Carolina, una idea de tiempo como sucesión, de la misma manera que lo entendemos nosotros los seres humanos. En ese sentido, esta subjetividad que le otorga Conti a este Álamo Carolina es muy interesante porque
plantea una escisión en torno a lo que decíamos anteriormente de cómo filósofos como Kant y Hegel miraban al mundo exterior, miraban a la naturaleza como que no podía salir del mundo exterior. Y esta perspectiva que se recupera, esta mirada de este árbol que va creciendo y se va desarrollando y fundamentalmente se relaciona con los seres humanos, es una idea muy interesante para pensar los derechos de la naturaleza desde el campo de la literatura. No queríamos dejar entonces de compartir este bellísimo cuento con ustedes. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a conversar sobre la naturaleza representada en la obra de Tolkien. En la mayoría de las obras literarias de fantasía medieval, la subjetividad no humana ocupa un lugar fundamental. Elfos, enanos, hobbits y otras razas aparecen en casi todas las literaturas del género. En la obra de Tolkien, el círculo de moralidad se extiende inclusive a seres no antropomorfos. Por ejemplo, las águilas, los cuervos, los ent, aquellos pastores de árboles, y inclusive otras entidades que nosotros consideramos materia inerte en contraposición a los seres vivos, como puede ser el río que salva al Frodo de los jinetes o la montaña que impide el paso de la comunidad. Patrick Carry, escritor de filosofía ecológica, llegó a considerar que en la obra de Tolkien la Tierra Media, como totalidad, es un personaje en sí, está viva en cada una de sus partes y ocupa un rol preponderante en la obra. Esto es, a la presencia de animales parlantes y otras subjetividades no humanas, Tolkien le agrega la idea de interrelación, de complementariedad, de interdependencia. El universo del autor no es un universo que esté centrado en los individuos, sino es un universo que está centrado en la Tierra Media, es decir, es un universo ecocéntrico. Uno de los apartados donde más palpable se encuentra la ética ecológica que subyace a la obra de Tolkien es el capítulo Bárbol del Señor de los Anillos, donde Merry y Pippin, luego de la batalla en los lindes de Fangor, entran en el oscuro y sofocante bosque y conocen a Bárbol. Los Ent y los árboles aparecen en escena. El lugar del árbol en la obra de Tolkien es central, de los árboles de Valinor, piedra angular de la cosmología narrada en el Silmarillion, hasta el rol decisivo que ocupan los Ent en la Guerra del Anillo. Tolkien escribe al final de sus días que él siempre ocupó el lugar de los árboles en contra de sus enemigos, y él se refiere al lugar de los árboles porque en la propuesta tolkiana no es una propuesta de protección de la geneidad, sino es una propuesta de sentirse prójimo y tomar parte en la lucha por la supervivencia. Los Ent, y esto quizás no pueda vislumbrarse en las películas, no son árboles humanizados ni criaturas sustancialmente distintas de los árboles. Los Ent son árboles que aprendieron a hablar. Los árboles pueden despertar en Ent y los Ent pueden dormir como árboles. De las conversaciones entabladas entre Bárbol y los medianos se desprende que el enemigo de los árboles y de la naturaleza es el progreso. En la obra de Tolkien, la dicotomía entre civilización y barbarie se diluye. El progreso es bestialidad y crueldad, es el hacha del orco, es la industria armamentista de Saruman. Ejemplo de ello puede verse en la transformación de Isengard con la llegada de los orcos. En El Señor de los Anillos, la industria desplaza la naturaleza y destruye el paisaje. Sin embargo, Tolkien no parece defender la idea de una naturaleza intocada, de una naturaleza pura, como proponía el conservacionismo de su época. En el universo de Tolkien no se puede pensar en bosques sin elfos, en montañas sin enanos, en praderas y valles sin humanos. La propuesta de Tolkien es más bien de relación armónica entre los pueblos y la naturaleza, donde se respetan los modos de vida de todas las existencias. La idea de relación armónica que se encuentra implícita en la obra de Tolkien es central en los procesos sociales y en los debates en torno a la cuestión ecológica que se suscitan en el sur global. El buen vivir, reconocido constitucionalmente en Ecuador y en Bolivia, plantea la desmercantilización de la naturaleza, promoviendo el reconocimiento de derechos a la madre tierra y una relación armónica entre los seres vivos. La desmercantilización y el reconocimiento de derecho a la naturaleza, lejos de promover la vuelta idílica a una naturaleza intocada, promueve esta relación armónica entre sus distintos elementos desde un enfoque ético no antropocéntrico. En una conversación entablada entre dos Valar al comienzo del Silmarillion, aparece como si fuese una expresión de deseo del mismo Tolkien. Quisiera que los árboles puedan hablar en nombre de todas las cosas que tienen raíz y castigar a quienes le hiciesen daño. En el universo tolkiano la naturaleza habla así sola. Quizás ese elemento de fantasía sea una invitación del autor a representarla, a respetar su existencia, a reconocerle derechos. Bueno, continuando con el módulo de Arte y Derechos de la Naturaleza, el objetivo de este apartado del módulo es analizar algunos recursos artísticos a raíz de un texto de Philippe Descola que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura.
En el texto de Escolà lo que plantea el autor básicamente es diferentes formas de relación entre naturaleza y cultura a partir del análisis de varias civilizaciones. Lo interesante de esto justamente es, por un lado, lo que se marca como forma occidental de relación con la naturaleza, que es justamente una especie de enfrentamiento, el ser humano totalmente fuera de lo natural, que es, bueno, justamente básicamente un cimiento de esta relación tan dicotómica entre humano y naturaleza, la que podemos encontrar en el Génesis, en la Biblia, cuando Dios se comunica con Adán y le da una serie de instrucciones para justamente vincularse con la naturaleza, y utiliza el verbo sojuzgar, que es sumamente interesante porque marca una relación de poder entre humanos respecto de la naturaleza. Dentro de lo trabajado por Escolà en el artículo mencionado, resulta muy interesante pensar en una de las formas de relación que él establece, que es justamente el animismo. En este caso, el animismo de lo que trata fundamentalmente es de expresar una relación con la naturaleza sumamente diferente a la occidental, que se basa entonces en una dualidad. Por un lado tendríamos una especie de espíritu, alma, algo interno, que sería idéntico para todos los seres, tanto humanos como no humanos, y por el otro lado contaríamos entonces con una materialidad, un cuerpo, que él entiende como un ropaje, que eso es justamente lo que diferenciaría a todos los seres dentro de lo natural. En esta forma de animismo, entonces, todos los seres seríamos exactamente idénticos, pero tenemos un disfraz distinto, que es lo que hace que uno pueda ser humano, que pueda ser tigre o que pueda ser árbol. Entonces, el hecho de compartir un alma o un espíritu, claramente marca una relación simétrica, igual, entre estos seres tan diferentes. Esto que plantea de Escolà, él lo mencionaba como formas de relación entre humanos y naturaleza, donde justamente naturaleza y cultura no hay una separación tal como sí en otras civilizaciones. En cambio, tendríamos la cultura totalmente inserta, un inmerso en lo natural, y no podríamos encontrar continuidades y discontinuidades. En este sentido, él habla de diferentes pueblos en América del Sur, también en África, que compartirían esta forma de relación. Ahora bien, pasando fundamentalmente a lo concreto acerca del arte, vemos ejemplos en la escuela primaria. Seguramente todos tuvimos la oportunidad de toparnos con lecturas acerca de diferentes leyendas de los pueblos indígenas locales que intentaban explicar el mundo que los rodeaba a partir de lo natural. En este sentido tenemos leyendas como leyendas del Aromo, también la leyenda del Ceibo. En todas estas leyendas y de diferentes pueblos indígenas hay un formato común, que es justamente el hecho de que hay un personaje o varios personajes en una situación de conflicto generada, ya sea con la propia tribu o con extraños a la tribu, y a partir de ahí tendríamos una forma de salvar el conflicto, que es la transformación o transmutación en otro ser, o sea, un cambio de ropaje que puede ser una planta o un animal. Tenemos el caso, por ejemplo, de la leyenda de la flor del ceibo, el árbol del ceibo en realidad, que lo que plantea justamente es la existencia de una joven llamada Anaí, que es capturada por los españoles, y ella, en un intento de fuga, es recapturada nuevamente y condenada a ser quemada en la hoguera, cosa que efectivamente se hace. Y al día siguiente, cuando los españoles van a ver sus restos, encuentran un árbol frondoso con hojas muy verdes y con flores muy rojas. En este sentido, para el pueblo Guayaquil, que tienen un parentesco con los guaraníes, lo que sucedió aquí fue que en realidad Anaí transmutó, se generó entonces la relación con un árbol, y a partir de ahí pasó a ser un símbolo de la resistencia indígena. Además, también podemos contar otra clase de relaciones, como por ejemplo la película Avatar, donde justamente todos los seres Na'vi cuentan con la posibilidad de generar un lazo físico con lo natural, y son todos parte de comparten todos un mismo espíritu, pero con diferente corporalidad y una energía exactamente igual, que toman prestada de la tierra y que en su momento de la muerte deben devolverla. En este sentido, pensar entonces en que todos los seres de la naturaleza tenemos un mismo espíritu o una misma alma que compartimos, pero que tenemos diferentes ropajes, nos puede ayudar a intentar entablar una nueva forma de relación con la naturaleza a partir de entendernos como seres totalmente simétricos.